Buenas tardes chicos, ya habíamos visto lo que es el proceso de evolución del territorio argentino y la última etapa había sido la del Virreinato del Río de la Plata, donde Buenos Aires empieza a tener una participación cada vez más activa en cuanto a lo político, ya que allí residían las autoridades virreinales y también a nivel económico. A nivel económico porque, digamos, Buenos Aires era el principal puerto de entrada y salida de todo lo que se comercializaba en el interior del país, del nuevo virreinato. Era la aduana, ¿no es cierto?, por donde entraba y salían los productos. También toda la región del litoral, lo que es ahora Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, empieza a tener cada vez mayor participación con la producción vacuna eh, para la producción de cuero, cebo y tasajo. Bien, a partir de fíjense, digamos, todos los procesos revolucionarios se empiezan a dar como en un proceso de dominó, ¿no es cierto? Uno influencia al otro en toda América Latina. Fíjense cómo se van constituyendo las diferentes repúblicas dentro de lo que es, América Latina, ¿no es cierto? Argentina empieza su proceso de independencia en 1810 con la Revolución de Mayo. Es todo un proceso porque no es solamente un suceso, sino que empieza en 1810 a partir de lo que es... Ahí se empezó a gestar lo que es la independencia, que finalmente se llega a firmar en 1816. Pero la cuestión es que, ¿no es cierto?, todos los procesos independentistas se dieron casi simultáneamente en toda América Latina. Argentina en 1816, Chile en 1818, Uruguay en 1825, Paraguay en 1811, siendo los más importantes y los más destacados próceres San Martín y Bolívar en toda América Latina. Bien, a partir del nuevo país, ¿no es cierto? No todo va a ser color de rosa, sino que va a haber enfrentamientos, porque hay un nuevo país, ¿no es cierto? Se firma la independencia, pero no todo el país era igual, ¿no es cierto? Empezaron a surgir dos facciones bien marcadas, que son los unitarios y los federales, que tenían distintas formas de ver cómo se tenía que organizar el Estado. El enfrentamiento entre unitarios y federales marcó la conformación del Estado Nacional Argentino, mostrando las posturas más antagónicas respecto de lo que un Estado debía ser. Así, el enfrentamiento entre unitarios y federales devino en luchas civiles que durante gran parte del siglo XIX obstaculizaron la organización del Estado Nacional. Bien, entonces la lucha interna tenía que ver con los unitarios y los federales. Los unitarios estaban representados por el color azul, así se veía un soldado unitario. Fíjense que los conflictos llegan hasta las armas. Bien, los unitarios en su mayoría fue un grupo integrado por la élite de Buenos Aires y de las ciudades que eran capitales provinciales, miembros de la clase alta, intelectuales, militares. Esta clase no tenía adhesión entre la población rural, que era más sensible a la prédica política de los caudillos. ¿Qué buscaban? Por ejemplo, digamos, entre los próceres destacados estaba Bernardino Rivadavia, ¿no es cierto?, que eran políticos, y Lavalle. Bueno, finalmente como habíamos dicho, ¿no es cierto?, estos próceres o estas personas que apoyaban a la causa unitaria generalmente estaban en Buenos Aires, ¿no es cierto? Habían sido gobernadores de Buenos Aires. Recuerden que en cierta época el que era gobernador de Buenos Aires, ¿no es cierto?, era encargado también de las relaciones comerciales del Estado que se estaba gestando. Bien, ¿qué buscaban los unitarios? Buscaban que Buenos Aires fuera la cabeza y capital del país, por ser esta una ciudad que contaba con mayores recursos económicos y la más preparada para las funciones de gobierno, ya que había heredado el aparato administrativo colonial del antiguo virreinato. Recuerden que el virreinato del Río de la Plata tenía su capital en Buenos Aires y sostenían la necesidad de un gobierno centralizado. Consideraban que la nación preexistía a las provincias y que éstas eran simples divisiones internas con escasa autonomía.
En el aspecto económico defendían el liberalismo y el libre comercio como instrumentos de progreso. Buscaban modernizar el sistema financiero mediante la creación de un banco emisor de papel moneda y la contratación de empréstitos. Bien, es decir que estos personajes, los que luchaban por la causa unitaria, buscaban, por ejemplo, el liberalismo. ¿Por qué? Porque querían que todos los productos entraran y salieran por Buenos Aires. Por ejemplo, todos los productos que vinieron de afuera no se les colocaba ningún impuesto, ¿no es cierto? Y eso generaba más movimiento en Buenos Aires y más comercio en el país, ¿no es cierto? Digamos, todas esas cuestiones beneficiaban a Buenos Aires. Bien, ¿qué buscaban los federales? Acá tenemos un soldado federal. Federales, si bien el grupo federal estaba integrado por diversos sectores, la mayoría los constituían caudillos, pero también intelectuales que se inspiraban en la Constitución de los Estados Unidos de América. Recordemos que la Constitución de Estados Unidos de América es una constitución bien federal, es decir, que cada estado de Estados Unidos tiene su propia constitución, tiene sus propias leyes, su propia legislación. Además de gente de las provincias que se oponían al dominio absolutista porteño, es decir, que las élites instaladas en la ciudad de Buenos Aires, y algunas a la que se citada ciudad de Buenos Aires fuese capital del extenso país. Bien, Juan Manuel de Rosas y Gervasio Artigas eran dos de los representantes, ¿no es cierto?, de esta causa federal. Bien, defendían las autonomías provinciales. Cada provincia debería tener su propio gobierno, o sea, un gobernador interno. La constitución, su propia constitución, sus leyes y su economía. Sin embargo, reconocían la existencia de un gobierno nacional con poder limitado y encargado solo de algunas cuestiones. Esa es la primera división entre los unitarios y los federales. Rechazan las ideales del establecimiento de un sistema centralizado que coartara la independencia de las provincias y tenían un pensamiento tradicionalista. Afirmaban que el sistema federal se adaptaba a las características nacionales dada la extensión del territorio y su regionalismo económico y político. Y en el aspecto económico existía una clara división entre el llamado litoral argentino y el interior, y el llamado interior. El litoral argentino buscaba el libre comercio y la libre navegación de los ríos, oponiéndose al dominio de los mismos por el gobierno de Buenos Aires, mientras que el interior proponía proteccionismo económico, es decir, que no se trajeran, mientras que los liberales bregaban, ¿no es cierto?, querían que todos los productos de afuera entren sin ningún tipo de restricción. Lo que se buscaba en las provincias era que se protegiera la industria local a través de impuestos, por ejemplo, o la negación de entrada de las mismas producciones que se generaban en el interior. Por ejemplo, se negaban, por ejemplo, a la entrada de botas, por ejemplo, provenientes de Inglaterra, porque las botas se producían acá, ¿no es cierto? Entonces, si venían botas de otros países, estoy hablando de botas, ¿no es cierto?, porque una de las principales actividades era la ganadería, ¿no es cierto? Entonces se fabricaban botas, ¿no es cierto? Entonces, si se restringía la llegada de botas extranjeras, ¿no es cierto?, eso podía generar una evolución de la industria de las botas en Argentina. Es un ejemplo de esta cuestión del proteccionismo económico. Bien, entonces empezaron a generar guerras civiles, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá está, ¿no es cierto?, la división entre el Congreso de Tucumán, las provincias que firman el Congreso de Tucumán y la Liga de los Pueblos Libres, y acá, ¿no es cierto?, la clara división entre el interior y el litoral, ¿no es cierto? Toda esta parte roja eran los unitarios y estos los federales. Digamos, la lucha fueron tantas que entre 1852 y 1862 en el territorio argentino convivieron dos estados separados, la Confederación Argentina y Buenos Aires.